Buenas, queridos hermanos y amigos, les estamos llevando acá un momento de reflexión, aprovechando que hoy día es 15 de agosto, día de la Asunción de María Santísima, y nos hemos permitido hacer una pequeña reflexión, un pequeño evento mariano, sencillo, de recordar los dogmas de nuestra Madre, no solo por la importancia que tiene para el mundo católico, sino que en muchos casos ellos han simbolizan y han llegado a nosotros, al menos a esta parte del continente, con un cariño especial y particular, ¿no? Incluso va a haber una segunda reunión de alcanzar el tiempo. Se les invita a muchos a poder relacionar el evento María con esta esencia latinoamericana, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que a Latinoamérica la identifican, pero sobre todo es esta gran variedad de las advocaciones o manifestaciones de la Virgen las que nos hacen muy latinoamericanos, ¿no? Sea el presupuesto que se maneje, aunque algunos enfoques quieran un poco desmentirlo, ¿no? Ciertamente tal vez ahora no es tanto como antes, pero en el corazón de cada uno de nosotros, los hijos latinoamericanos, está muy presente la vivencia de María Santísima, tanto que muchas de las advocaciones de esta parte del mundo y las que hemos recibido tienen algunos premios, algunos privilegios y también algunos ornamentos muy particulares, como por ejemplo Nuestra Señora de la Evangelización en Lima, la Rosa de Oro, un regalo del Santo Padre en su momento. Entonces, paso con ustedes con Renzo y nada, a ver, Renzo, nos das una charla, un comentario del tema, la parte que te ha tocado a ti. Sí, buenas noches. Conversaré lo que he leído respecto a la virginidad perpetua de María. Lo que yo leí realmente hablaba, ¿no?, sobre tres etapas, ¿no? La virginidad antes, durante y después del parto. Sin embargo, enfaticemos un poco más en la virginidad durante el parto, ¿no?, o durante el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Respecto a la virginidad durante el nacimiento, eh, podría ser un poco difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda una mujer mantenerse virgen durante un nacimiento? Eh, lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos entre 6 al 7, ¿no? Dice, ¿no? Dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en esta cita bíblica nos narra de que la Virgen da a luz y lo envuelve y lo acuesta a Jesucristo, recién nacido, ¿no? Entonces, se ve aquí que no hay una asistencia de otra persona como suele ser natural en el nacimiento de un bebé, ¿no? De una mujer que obviamente queda, ¿no?, adolorida, ¿no? Entonces, de esta manera se puede deducir de que no hubo precisamente una rotura física específicamente del himen, ¿de acuerdo? Sino que lo que ocurre es como un nacimiento que se da sin, digamos, atravesándolo sin necesidad de romperlo, ¿no? Obviamente esto escapa de lo natural, ¿no? Pero esto es algo que es tranquilamente alcanzable por Dios, ¿no? De hecho, no es la primera vez en la Biblia que se mencionan cosas semejantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos de 2 al 4, se menciona, ¿no? Dice, le apareció eh, el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que seguía ardiendo en fuego, y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa por qué causa la zarza no se quema, ¿no? Entonces, Dios es capaz de eso, ¿no? De hacer arder una zarza y que la zarza no se consuma. De igual manera también puede hacer dar a luz a una virgen y que siga siendo virgen, ¿no? Entonces es como un rayo de luz, ¿no? Que atraviesa, digamos, un cristal, ¿no? No precisamente lo daña, ¿no? Entonces viene a ser María como una zarza, ¿no? Y Cristo el fuego, ¿no? No la daña, no le quita la virginidad, ¿no? Entonces, como no hay rotura, no hubo dolor, ¿no? Y por eso se ve en esta parte del Evangelio, ¿no? Que la misma Virgen es de la que acuesta al niño, ¿no? Eh, También se menciona la virginidad antes y después, ¿no? En cuanto a la virginidad antes, por ejemplo, menciona, ¿no? En una cita de Isaías, ¿no? Que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Manuel. Bueno, acá ya está indicando, ¿no? Que va a ser una virgen la que va a dar a luz. Que, entonces, que podrían ser palabras contradictorias, ¿no? Si solamente nos enfocamos en lo que es la medicina, ¿no? Sin embargo, para Dios no hay imposibles. O sea, ya se mencionaba incluso en el Antiguo Testamento esto, ¿no? Y respecto a la virginidad después del parto, eh, también se menciona, también se cita a algunas partes de la Biblia para poder defender este argumento. Por ejemplo, en la que se menciona, ¿no? En el Cantar de los Cantares, ¿no? Se menciona, ¿no? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, ¿no? Entonces, dando a entender, ¿no? En este caso, que por donde pasa Cristo nadie más va a pasar, ¿no? Además hay que considerar también, que en varias partes del Evangelio, se menciona, ¿no? Por ejemplo, se habla de María y de Jesús, ¿no? No habla pues de un hermano más, aunque sí hay una confusión en una parte en la que Jesús habla pues que se habla de los hermanos de Jesús, pero esto se entiende por personas cercanas a él, ¿no? Parientes, ¿no? Más no precisamente hermanos carnales, ¿no? Entonces, ese es un mal entendimiento del Evangelio, pero no en ningún momento indica que la Virgen María haya tenido, por ejemplo, después de Cristo, otro hijo más, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando uno en el Evangelio también se ve la crucifixión de Cristo, ¿qué hace Cristo? Cristo le dice a Juan, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? ¿Por qué la necesidad de entregarle su madre a Juan, asumiendo que ella ya tiene más de un hijo? Tranquilamente otro hijo podría encargarse de su madre biológica, pero no ocurre esto porque María solo tuvo como único hijo a Cristo, ¿no? Entonces, esos son uno de los argumentos que se pueden mencionar en favor de este dogma. Bien, Renzo, gracias por el aporte. Yo quisiera de repente, no sé, invitar a Oscar a que haga uh, un ratito. Quisiera a Oscar invitar una vez a compartirnos en los dos dogmas que le ha tocado, muy relacionados. Y obviamente dejamos, no el más importante para el final, pero sí el que de alguna manera todavía va a ser el que va a dar origen a los demás como consecuencia lógica, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, con ustedes, Oscar, y tal vez ahí conversemos porque ya tendremos 3 de los 4 dogmas para relacionarlo y verlo mejor, el ambiente mariano desde la dogmática católica.
Un momentito, voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver. Todavía no llega, ¿no? No, pero ya está llegando ya. Aún no. Está presentando, dice. No se está cargando nada. Ahí está empezando. Eh, Se llega a ver ya mi diapositiva o todavía. Aún no, no lo veo. No se ve todavía Oscar. Ahora sí, ahora sí. Está llegando, ¿no? Me pasa la voz cuando llega cargado, por favor. Ya. Todavía, ¿no? Está demorando. ¿Ya seguro ya están viendo? Todavía. Si no anda Yo sí avanzando un puedo ver, poquito la introducción, yo sí porque puedo si ver las no. Aún diapositivas. no. No se ve. Yo sí puedo verlas. ¿Sí? Ya. Bueno, como han dicho, el tema que corresponde hoy día es la Inmaculada Concepción. Y no sé si estará viendo la segunda diapositiva, si no ya estará llegando. La Inmaculada Concepción es también conocida como la Purísima Concepción. Es un dogma decretado en el año 1000 todavía. Sí, si usted sí Sí, puede sí ver, puedo. Renzo. Tú todavía no, Julián, Pues te digo, tú sigue adelante, no vayas a ser que. no sé, como la Purísima Concepción, y es un dogma que se decretó en 1854 y va a decir pues que María estuvo libre de pecado original desde un primer momento de su concepción por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto hace lo que hace fue recoger el sentir del pueblo de Dios desde hace 2000 años que tenía respecto. Ya, ahora la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre. Aquí estoy mostrando una tercera diapositiva, no sé si les estará llegando, que dice Inmaculada en la Biblia, el protoevangelio. Entonces, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que ya prefigura lo que María va a ser inmaculada, y es el pasaje de Génesis 3:15, que Dios, cuando estaba castigando a Adán, a Eva y a la serpiente por el pecado, le dice Dios a la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal. ¿No? Esta es la traducción hecha según la Ana Carcolunga. En la parte superior está explicado, está el texto en hebreo. Ahí voy a
Un ratito voy a colocar una flechita para poder guiarme. Entonces, aquí está el texto en la parte superior en letras hebreas y abajo su pronunciación, ¿no? Que dice, Bebat Ashit Benja Uben Haisha Uben Sarajá Uben Saraj Hu Yeshufja Rosh Beata Techufenu Akef. Ya probablemente no vamos a estudiar palabra por palabra, pero más o menos es así. Y enemistad entre el hombre, por un lado, y por otro lado, la mujer. Por un lado, su semilla, su simiente. Por un lado, la simiente de él, o sea, de Jesús. Bueno, pero aquí Jud es él, refiriéndose al descendiente, Yeshufá, perdón, Yeshufja es traducido, te pisará la cabeza, y él, Tishufenu, o sea, también, él dice, él te morderá a Kef, el talón. Entonces quiero que se concentren aquí en la palabra Yeshufta, que es traducido aquí como pisar, y Teshufenus. Si se dan cuenta, hay un ligero parecido en el sonido. Y es que en el fondo es la misma palabra con doble pronunciación. Esta palabra quiere indicar, puede ser el pisar, pero más o menos también como el tenerlo vigilado, tenerlo así evitando que accione algo entre el descendiente de la mujer y el descendiente del linaje de la serpiente. Entonces, desde este momento está diciendo que María, que la mujer que nosotros le relacionamos con María, va a tener una enemistad perpetua con la serpiente y con los descendientes de la serpiente. Más abajo está en griego, ya no voy a... Aquí también hace hincapié en lo que es no tanto pisar, sino más o menos estar enfrentados, uno estar observando al otro. Y un caso curioso es la traducción latina en la Vulgata. Está bien, dice, inimichas ponam, o sea, pondré enemistad interte, entre ti, et mulierin, y la mujer, et sementum, o sea, y tu simiente, tu semilla, et semen ilius, la simiente de él. Ahora, acá no dice él te pisará la cabeza, sino dice ipsa, ella. Ipsa conteret caputum, o sea, ella te pisará la cabeza, estará atacando el calcáneo, o sea, el talón de ella o de él, ¿no? Entonces, aquí si bien es cierto que en el texto griego dice que el que pisa la cabeza es el descendiente, en el texto griego dice que el que pisa la cabeza de la serpiente es María. Y es precisamente por eso que en los textos, que en las imágenes de la Virgen María la vemos pisando a la serpiente, porque es
porque es precisamente es un reflejo de lo que está en el texto en latín, en el texto latín, en la Vulgata. Entonces, seguro le gustaría decir, no, que aquí han tergiversado la Biblia, pero más lo vemos dentro de la tradición de la iglesia, ¿no? Que ve que la victoria de Cristo también es victoria nuestra. Y si Cristo va a vencer al ser. Entonces, como hay una enemistad perpetua entre la Virgen, entonces una conclusión lógica es que no puede tener María pecado desde el momento de su concepción. Si no, no podría decirse que ella ha sido enemiga de esta serpiente. Esto no. Paso a la siguiente diapositiva, un momento. Muy bien. La Inmaculada Concepción está reflejado también en los padres de la Iglesia, pues a partir de San Justino se va a hablar de María como la segunda Eva, ¿no? De manera directa o indirecta, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Lo va a iniciar bueno, aquí está en inglés, ¿no? Aquí lo va a iniciar San Justino. No. Lo va a iniciar lo mismo que San Ireneo, que son los más antiguos, Tertuliano, y así San Cirilo de Jerusalén, Epifanio. Entonces, distintos padres van a hablar de María como la nueva Eva. ¿Está bien? También en el Oriente se utiliza mucho el término la panagia, que es la toda santa. Y en la iglesia ortodoxa utilizan mucho ese título de la panagia. Y no, aquí vamos a poner la frase de San Justino porque la importancia es que San Justino fue el primero en que insinuó esta distinción. Y aquí dice, porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que dijo la serpiente, dio a luz a la desobediencia y a la muerte. Mas la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y la fuerza del Altísimo la sombrearía, por lo cual lo nacido de ella sería hijo de Dios, a lo que ella responde, hágase en mí según tu palabra. Lo encuentran en el diálogo de Trinfón número 100.5. No sé cómo lo numeran, cómo se menciona, pero es la manera en que puedo yo numerarlo. Entonces, María tiene que ser la nueva Eva. Lo mismo, en la misma línea va San Ireneo. El texto es demasiado largo, por eso solamente he remarcado en color rojo algunos puntos, ¿no? Que dice, ¿no? Encontramos también obediente a María la Virgen, a Eva, habiendo desobedecido a causa de la muerte para sí y para toda la humanidad, así también María, habiendo obedecido, hizo causa de salvación, significando la recirculación que hay de María a Eva, por lo que no se desataría de otro modo lo que ésta ha atado. El nudo de la desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María, pues la Virgen Eva ató por su incredulidad la Virgen. Entonces, aquí, bueno, San Ireneo de León es del principios del siglo III, más o menos, finales del II, principios del III. Y aquí vemos, en primer lugar, saliéndonos un poco del tema, que aquí San Ireneo está llamando a María la Virgen,
sea, el título que tiene María la Virgen es desde muy antiguo, no es que a un católico se le ocurrió, es desde muy antiguo. Y vemos esta correspondencia, incluso dice que hay una recirculación, es decir, es lo que llamaríamos, lo que yo pienso que lo que llamaríamos ahora un círculo hermenéutico, ¿no? Una parte no se va a comprender sin la otra. Y es que Eva es la prefiguración de María, y María es la realización de lo que debió haber sido Eva. Otro padre de la iglesia, Pseudo Dionisio Niceno, dice: de la Virgen ha florecido el árbol de la vida y de la gracia. De hecho, la Virgen Santa se ha hecho manantial de vida para nosotros. En María, solamente inmaculada y siempre virgen, floreció para nosotros el retoño de la vida, ya que sola ella fue tan pura en cuerpo y en alma como en mente serena, respondió al ángel. Y esta es una homilía a la Anunciación. Muy bien, entonces, muchos santos han hecho han hecho eco acerca de la Inmaculada Concepción, como San Francisco de Asís, San Agustín. Está bien, el Papa Sisto IV en 1483. Y la parte, digamos, neurálgica en el planteamiento del dogma de la Inmaculada Concepción está en Duns Scoto. Se dice que él, al encontrarse frente a la estatua de la Virgen, hizo la siguiente petición: dignáreme laudare te, Virgo Sacrata, que sería en castellano, oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. A lo que siguió el razonamiento de este santo fraile, ¿no? Hizo estos cuestionamientos, estas preguntas. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta es que sí, porque que naciera sin mancha, porque para él la mancha del pecado es lo más deshonroso. Dios está horrorizado del pecado, entonces lo mejor para él es que naciera en un cuerpo que no tuviera el pecado, ¿no? Era lo más conveniente. Segundo, ¿Dios puede hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? La respuesta es sí, porque Dios todo lo puede. Entonces puede hacerla inmaculada. Tercera pregunta, ¿lo que a Dios conviene hacer lo hace o no lo hace? Dice que todos respondieron, lo que Dios le conviene hacer, lo que Dios es mejor, lo hace. Entonces, ante esta conclusión, entonces, si lo puede hacer y es lo más conveniente, lo hizo. Entonces Escoto exclamó luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Segundo, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. 3. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Entonces aquí tenemos un razonamiento totalmente impecable del doctor Sutil acerca de la Inmaculada Concepción. Y, aunque se me esté quemando ahorita las manos y la boca, tengo que hablar un poco de Lutero y la Inmaculada, porque actualmente prácticamente todas las iglesias protestantes niegan la Inmaculada Concepción. Pero miren esta frase de Lutero. Dice, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo de que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Y esto lo hizo en el sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios en 1527. Entonces miren cómo los reformadores, cuyo fundador es Lutero, sin embargo,
ellos les gusta creer lo que les conviene, pero lo que no lo rechazan. Y como ven, su fundador creía que María nació sin pecado original. Y finalmente tenemos la bula de Ineffabilis Deus, con la cual Pío IX proclamó el dogma y dice: para la honra de la Santísima Trinidad, para alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviese la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que nos ha sido definido, sepa y entienda de su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren de manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a penas establecidas por el derecho. Entonces aquí dice que María fue concebida por los méritos de Jesucristo, por los méritos futuros que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y esto se convierte en verdad de fe. Antes podía haber disensión, ¿no? Como ya hemos hablado en otra charla, en mismo Santo Tomás de Aquino, él no creía en la Inmaculada Concepción. Tenía una idea que era más o menos como la que creen los ortodoxos en el día de hoy, que María fue concebida con pecado original, pero en ese mismo instante, digámoslo así, en menos de un segundo, Dios la purifica, haciéndola toda santa. De tal manera, según esta postura, que María nació sin pecado, pero hubo un pequeño instante donde lo tuvo. Entonces, a partir de esta fecha que el Papa proclamó, esto se ha convertido en dogma y por lo tanto todo fiel católico debe de asentir. El siguiente dogma es la asunción de la Beatísima Virgen María. Entonces, María, al no conocer el pecado, tampoco debería conocer la muerte, pues esta vino por el pecado, tal como nos cuenta Romanos 6 y 1 Corintios 15. Pero María, al no tener pecado, entonces, supuestamente no debería permanecer en la muerte. ¿Está bien? Los huesos de los santos han sido venerados desde los primeros siglos, pero en el caso de la Virgen María, nunca nadie se ha atrevido a decir de que tienen los huesos de la Santa Madre, porque todos sabemos que ella subió a los cielos. Ahora, hay que ser sinceros al decir que la asunción de la Virgen María no tiene un fuerte sustento bíblico. ¿Está bien? Pero los católicos recordemos que no nos basamos solamente en la Biblia. La Biblia no solamente es palabra de Dios, sino también la tradición. Pero sin embargo, hay algunos textos que de manera indirecta nos susurran este dogma. Y el más claro de ellos es Apocalipsis 12, en sus 2 primeros versículos, en los que dice: apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre
la cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta gritaba con dolores de partos y ansias de parir. Muy bien, entonces este texto está en el Apocalipsis. Hay que recordar que el Apocalipsis es un texto simbólico. El Apocalipsis lo que narra es la lucha de los primeros cristianos contra los romanos. ¿Está bien? Entonces no hay que estar buscando, como hacen algunas denominaciones, que tal es el antipapa, que tal es Donald Trump, que tal pasaje era las Torres Gemelas, lo cual es una tontería. Lo que busca el Apocalipsis es dar consuelo a la gente que está siendo perseguida por los romanos y decirles que a la tarde o temprano el imperio va a caer y que Dios va a triunfar. Entonces, en este contexto, esta mujer es la iglesia. ¿Está bien? Es la iglesia representada como una mujer. Y en el seno de la iglesia, cuyo presidente es el pueblo de Israel, es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje es estrictamente de la iglesia, pero viendo entre líneas, nos damos cuenta que aquí, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento lo que era Israel, que es prefiguración de la iglesia, era representada como una mujer, nunca se había hecho una comparación tan solemne, tan maravillosa, tan esplendorosa. Entonces, ¿de dónde sacó todos estos símbolos mostrando toda la presencia de Dios en la mujer, sino que en María asunta a los cielos? ¿Está bien? Y es por eso que este pasaje se ha vuelto en el signo señero para las iconografías de María, ¿no? Vemos a María precisamente con la luna bajo el sol, radiante de luz, y combinado con el pasaje que hemos analizado en el punto anterior, del Génesis 3:15, aplastando la cabeza de Satanás, que hemos visto que eso es una interpretación sacada de la traducción latina de la Biblia. Bueno, tenemos distintos testimonios a través de la historia de personas que han mostrado que era una fe constante, en la Inmaculada Concepción. Entonces, una de las fuentes es el protoevangelio, perdón, es bueno, aquí creo que mencionan, ¿qué libro menciona aquí en la fuente? Se halla expresada en los apócrifos sobre el tránsito de la Virgen, que data del siglo V y del siglo IV. Tengo la suerte de tener el libro de Evangelios Apócrifos y voy a leer unos párrafos del llamado el libro de San Juan Evangelista, el teólogo. En el punto 3 hablan acerca de María. Cierto día, que era viernes, fue de costumbre la Santa Virgen María al sepulcro. Y mientras estaba en oración, acaeció que se abrieron los cielos y descendió en ella el arcángel Gabriel, el cual dijo: Dios te salve, oh Madre de Cristo, nuestro Dios. Tu oración, después de atravesar los cielos, ha llegado hasta la presencia de tu Hijo y ha sido escuchada, por lo cual abandonarás el mundo de aquí a poco partirás, según tu petición, hacia las mansiones celestiales, al lado de tu Hijo, para vivir auténtica y perenne. De ahí me salto hasta el párrafo, hasta el capítulo 48. El 48. Bueno, lo que va narrando en la historia es que después se le van, por mandato de Dios, el Espíritu Santo va trayendo a todos los apóstoles hacia donde está María. E incluso los apóstoles que ya estaban fallecidos,
vienen en alma para despedirla. Entonces María dice que ven su cuerpo ya inerte y dice, verificando el traslado de o sea, después la vieron y no, después después no encontraron su cuerpo, aquí vamos a ver, más cuando concluyó el tercer día, a ver, voy a leer desde el inicio. Obrando este milagro, llevaron los apóstoles el féretro y depositaron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar. Y he aquí que desprendía de aquel santo sepulcro de Nuestra Señora, Madre de Dios, un exquisito perfume. Por 3 días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse las voces. Y por lo que todos cayeron en cuenta que su venerable e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. Verificando el traslado vimos pronto a Isabel, la madre de San Juan Bautista, y a Ana, la madre de Nuestra Señora, y así continúa. O sea, ven que aquí se está expresando lo que se llamaba antiguamente, o como lo siguen llamando en Oriente, la dormición de María. Que María duerme, es decir, que muere, pero su cuerpo después es llevado para estar también junto con su hijo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que denominamos la dormición. Entonces María es presentado por los padres como la nueva Eva, como ya hemos visto hace un rato. Y como nueva Eva está unida a Adán. Entonces ella también debía determinar en la más absoluta victoria sobre la muerte y el pecado. Por eso, a la manera gloriosa de la resurrección de Cristo, fue parte esencial y último trofeo esta victoria. Así la lucha de la bienaventurada Virgen, común con su Hijo, había de conducir a la glorificación de su cuerpo virginal. Es decir, así como Cristo venció, también tiene que haber vencido su Santa Madre. Por lo tanto, la justificación teológica de la Asunción es la inmunidad de todo pecado. O sea, si no tiene pecado, no debe de permanecer en la muerte. Igualmente, para que quede resaltada su maternidad divina, era conveniente entonces que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de su hijo. Su virginidad perpetua. Entonces, hay algo importante con respecto a la virginidad que hay que acotar. La virginidad de María es importante, no como muchos creen que dicen que no ser virgen es pecaminoso, no, porque el matrimonio es sacramento y por lo tanto santifica. La pérdida de la virginidad en el matrimonio no es un pecado. El kit del asunto en la virginidad es que es prueba de que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, es conveniente que la virginidad se mantuviera para siempre. Entonces María no podía conocer la corrupción. Y por otro lado, es una anticipación de la obra de Cristo. Está bien, por lo tanto es una prenda, es una manera en que nosotros podemos confiar que así como María ha recibido todos esos dones, nosotros también lo vamos a recibir. Ahora, en la Constitución Apostólica Munificensimus Deus del Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, declara el dogma de la Asunción de María. No lo voy a leer, es bastante largo, ¿no? Pero después voy a pasarles el PowerPoint en el WhatsApp y ahí todos van a poderlo leerlo con tranquilidad. Ahora, este dogma solamente afirma que María fue asunta, pero cómo fue, no es explicado. Por lo tanto, hay dos teorías acerca de la Inmaculada Concepción. Una dice que fue llevada al cielo sin conocer la muerte. ¿No? Esta era mi primera postura. Al principio yo me apegaba a esta postura, porque es bastante lógica.
Si la muerte vino por el pecado, María, que no tuvo el pecado, entonces no murió. Pero la otra postura es que dice que María sí murió y fue resucitada y llevada a los cielos. Y el razonamiento es que si Cristo sin pecado murió, entonces María, que siguió los pasos de Jesús, también debía de morir antes de ser resucitada y ser llevada. Y ahora me siento más identificado con esta postura, pues, como hemos dicho, hay la antiquísima creencia de la dormición de María, que tenemos textos del siglo V y del siglo IV. Ahora, son del siglo V y del siglo IV, pero eso significa que esto ha sido escrito desde antes. Estos evangelios apócrifos no es que a alguien se le ocurrió escribir, sino que escribieron algo que ya habían escuchado antes. Así que esta creencia de esta verdad de fe de la Asunción de María se entrelaza en toda la historia de la cristiandad. Y bueno, espero no haberle sido demasiado tedioso con lo largo de la exposición, pero ya hemos terminado. Gracias, Muy bien, Oscar. Julián, entonces te cedo la batuta. Sí. Gracias. Es bonito escuchar reflexiones y pensamientos de todos los lados, ¿no? Siempre a veces, un momento del dogma, un momento de la parte legal, nos sujeta como seres racionales, como seres ordenados, como seres que buscan un orden, ¿no? En el tema de María, como en el tema de la fe, nos debe mover algo más allá, ¿no? El cariño, el amor, la caridad, porque finalmente son seres personales. María, de alguna manera, esa mujer purísima, no pura, no purísima, santísima, inmaculada. Y justamente ahora les compartía algunos links por ahí que hablan un poco de algo que va más allá. El último dogma, el dogma de la maternidad de Dios, que si bien es cierto históricamente, por presentación, por lo que significa, por el desarrollo histórico, por el ataque, ¿no? Prácticamente el primer ataque que se le da a la Virgen de manera frontal no es que no sea madre, ¿no? Sino como el dogma lo dice, sino que solo sería no la Teotocos, o sea, Madre de Dios, sino la Cristo Tocos, la Madre de Cristo. Y ahí hay un tema de cristología, ¿no? Porque de alguna manera tú le dices, bueno, sí, es la mamá de Jesús, y podría ser el Jesús todavía histórico, el llamado Jesús, pues, hombre, no el Hijo de Dios. ¿No? Y ahí hay dos herejías en una, como se puede decir, ¿no? El combo perfecto para aquel que desea ser escarnio o desea ir por un camino que no es no solamente el más correcto, sino que con una profundización, como lo ha estado explicando Oscar, con un cariño, como el que lo presenta también Renzo al momento de los escritos y de las lecturas, es sin duda alguna un tema difícil de sostener en el tiempo. Ya Oscar nos presentó a un padre de la llamada Reforma Protestante, conocido por todos, Martín Lutero, el hereje, y antes de tocar el tema fuerte, bonito, cariñoso de la madre, porque claro, es mejor pasar al hereje antes que a María misma, ¿no? Entonces, esto lo empiezo algo así como, para que entendamos, ¿no? Entendamos que incluso cuando nosotros nos alejamos del camino de la fe, como no solamente los herejes, porque finalmente dudas, dificultades hay en todo lado, sino que la herejía es una persona que pudiendo estudiar, pudiendo verlo y recibiendo el llamado de atención de la iglesia, se rehúsa. Normalmente por temas personales, por temas de poder, por temas de oportunidad. No es normalmente por un tema
desinteresado, ¿no? En el caso de Lutero tampoco es ahí. Pero como diría la frase que quería resumirlo, hereje sí, mal hijo nunca. ¿Y a qué va, no? Ya nos había ilustrado Oscar con algunos temas, y acá van otras 5 afirmaciones de Martín Lutero sobre la Santísima Virgen María. A María nunca podremos honrarla lo suficiente. María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serlo dado de un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sermón de la Navidad del 531. Es Madre de Dios. De hecho, era lógico, como Agustino, como estudioso de la Biblia y como propugnador de esta vuelta al estudio de la Biblia para todos, no calculó la envergadura de su revolución. De hecho, él afirmaba que ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Sermón de Concordia, volumen 24, página 107. Inmaculada, ¿no? Es dulce y piadosa creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Sermón de 1527. Entendamos que todavía estamos con la reforma luterana, vamos a entrar luego al periodo de la llamada modernidad ya, en donde todavía hay mucha vivencia de Dios. De hecho, no era fácil oponerse. Ojo, una cosa era, y aprovecho para explicarlo, decir ciertos temas de la iglesia que todavía hay en polémica están mal, combato el poder de la iglesia, combato la corrupción de la iglesia, y otra cosa es, y a eso es lo que queremos presentar hoy día, lo que la iglesia nos enseña está mal. Yo creo que el mensaje de estas frases de Lutero que todavía no terminan es: en la iglesia hay problemas, nosotros los cristianos somos pecadores, nosotros los cristianos como pecadores somos corruptos, nosotros como los bautizados y cristianos e hijos de la iglesia hacemos cosas malas, reformémonos, pero el actuar de Lutero, eh, la provocación de Lutero a las autoridades, el mal actuar, va a contrastar en ese momento con otro hombre mucho más humilde, mucho menos inteligente, mucho menos preparado, y que va a cambiar y va a guiar la Reforma Católica en una de sus alas, ¿no? Porque la Reforma Católica también, para ese momento, tiene muchas alas. Una de ellas es, o este personaje, por ejemplo, es el fundador de la Compañía de Jesús o de los jesuitas, San Ignacio Loyola. Léase también el único santo, por ahí, como se decía, que tenía lo que sería el equivalente a antecedentes policiales o algo así, ¿no? Era una persona de un carácter muy fuerte, muy intenso, muy violento, pero a la vez, como nos enseña la docilidad que nos debe enseñar María, ¿no? Y que nos enseña María, es que otra vez la fe supera al sujeto, supera al cristiano, supera al pecador, y puede hacer de un hombre como Ignacio una gran obra frente a que a un hombre con muchas habilidades y virtudes, un gran intelectual. De hecho, era Lutero, termina por volviéndose y alejándose de la matriz o de la iglesia. El mismo Lutero afirma, qué distinto, ¿no?, a lo que a veces escuchamos a diario cuando por ahí nos visitan algunas personas herederas de la Reforma, no reformados, ¿no?, pero herederos sí. Cristo fue el único hijo de María y de la Virgen, no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar que quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Y María es la madre de todos. Ahora, luego de ya alejarnos del hereje, nos acercamos a la maternidad divina, o al Mater Dei, o a lo que les decía en un inicio, ¿no?, a esta Teotokos, a esta madre de Dios, ¿no? Teo, Dios, Tokos, la que es madre, la que le da la vida, la que engendra,
la alumbradora también, ¿no? Se puede entender en otros conceptos y bajo otras traducciones. Pero también entendamos otra cosa. Entendamos que María Santísima es madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como nos lo enseñan que los cristianos del siglo V o V les resultaba familiar la palabra Theotokos, que significa madre de Dios. El patriarca de Constantinopla, Nestorio, en el 428, afirmaba que Cristo era un sujeto humano, unido, pero distinto al verbo, un hombre extraordinario, pero no verdadero Dios. La Virgen sería entonces madre de Cristo, pero no madre de Dios. Esto es lo que les comentaba, que era Cristo Teocos y no Teotokos, ¿no? Lo que propugnaba, defendía este patriarca de Constantinopla llamado Nestorio para el siglo V. El concilio de Éfeso, 3 años después, declaró que la segunda persona, la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre, o sea, con esa misma substancia, con esa capacidad misma de ser en sí, de lo substancial según la idea aristotélica, ha asumido una naturaleza humana, de modo que la única persona en Cristo es esta persona divina, y así la Virgen María es esta persona, así, la Virgen es madre, perdón, de esta persona divina, y por eso es Mater Dei o Madre de Dios. ¿Qué nos dice el magisterio de la maternidad divina? Ojo, por si acaso estas últimas imágenes las he sacado de la página web de la Facultad de Teología, por ahí lo voy a apuntar después. ¿Qué dice el magisterio sobre la maternidad divina? Es un dogma de fe que está enseñado en el Concilio de Éfeso del 431 y se definió a María como Theotokos. Ahí se condenó a Nestorio, quien negaba la maternidad divina. Para Nestorio, María solo era Cristo Tokos. Acá hay un himno también muy hermoso, el himno del Acatistos, a la Madre de Dios. Acá creo que lo tengo un poco más amplio, ¿no? El acatiscos a la Madre de Dios es la palabra griega que significa estando no sentado o estando de pie. Es llamado así porque se debía cantar o rezar en la posición en el acto de veneración a la Santísima Virgen. Es el himno mariano más famoso del Oriente cristiano y quizás de la Iglesia entera. Pertenece a un grupo de cantos abecedarios, o sea, iniciales, ¿no? Porque tiene las letras iniciales de cada estrofa, corresponden a las letras del alfabeto griego. La estructura métrica del texto responde a la forma de la estancia, y es de perfección suma, difícil de verter sobre su lengua original a otros idiomas. El Acatiscos fue traducido y se canta en todas las lenguas del rito bizantino, tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa. En el año 800 fue traducido al latín por Cristóbal, obispo de Venecia, ejerciendo así una notable influencia en la himnografía medieval. La liturgia bizantina recita 6 estrofas en los 4 primeros viernes de Cuaresma y en la oración de completas. Salud. La oración de completas, digamos, si tenemos la oportunidad de dividir la liturgia de las horas, tenemos la maitines, que es antes de las 5 de la mañana o las 5 de la mañana, que generalmente solamente lo rezan los monjes, las laudes, que es la tercera, la primera es, me parece que, ahorita no me acuerdo el nombre, después está las horas intermedias, la hora intermedia que es la tercia, la sexta y la nona, luego las vísperas, y final, que las vísperas también es muy bonito porque tiene el Magnífica, ¿no? El Magnífica es esa oración de María, alabando todas las grandezas que el Altísimo ha hecho por ella, ¿no? Está en Lucas 2. Es hermoso esa parte, ¿no? Y es una oración que la misma María lo hace. Entonces, tal vez una de las pocas veces donde María habla de ella, pero incluso cuando habla de ella, habla a través de lo que Dios ha hecho por ella. Y bueno, al final dice, en caso de la calamidad pública, se canta a petición de los fieles. Cuando se recita entero, se le divide en 4 partes o estaciones, entre los cuales se pueden intercalar algunos salmos o cánticos, y se le canta estando sentados. Está compuesto por 24 estrofas, las cuales algunas se proclaman y otras se cantan. Es muy rico en figuras e imágenes poéticas que desarrollan temas relacionados con el relato
a de Lucas, de la anunciación de los episodios maternales de los magos y la huida de Egipto. ¿Ves? Es de Coros San Clemente con Argentina. Ese Acatiscos, en honor, una parte, para que la veamos solo la parte histórica, la parte, la parte evangélica. Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve a María, contemplándote, oh Dios, hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio. Extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba: salve, por ti resplandece la dicha, salve, por ti se eclipsa la pena, salve, levantas a Adán el caído, salve, rescatas el llanto de Eva, salve, oh cima encumbrada la mente del hombre, salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras al trono del rey, salve, tú llevas en ti al que todo sostiene, salve, lucero el que el sol nos anuncia, salve, regazo del Dios que nos encarna, salve, por ti la creación se renueva, salve, por ti el creador nace niño, salve, virgen y esposa. Entonces, ya para terminar, simplemente compartirles esta pequeña idea de Vatican News, ¿no? No sé cuándo es la fecha esta, pero dice: la fe en la Virgen María une a millones de personas en todo el mundo. Y la devoción mariana en América Latina es esa unidad en la diversidad, ¿no? De hecho, nosotros como América podemos ver que a través de todo el continente americano, y de hecho por acá dejo en el link también este estudio de los rasgos de la espiritualidad mariana presentes en la tercera conferencia episcopal latinoamericana. Ahí les va a llegar el link, un poquito largo, pero que va a tocar algunos temas interesantes, como María y la Sagrada Escritura, María en la tradición del magisterio de la Iglesia, la espiritualidad mariana, la piedad popular como herencia en los pueblos nativos. O sea, qué importante que esa piedad de María se puede rescatar y se puede rastrear desde los mismos pueblos que acogieron el Evangelio. El lugar de María en la piedad de los pueblos latinoamericanos, la iglesia que acompaña la piedad popular del pueblo, lo que enseña la iglesia sobre la piedad popular, la riqueza simbólica de la piedad popular mariana. Entonces, los rasgos de la espiritualidad mariana en Latinoamérica, ¿no? La veneración y la manifestación de la piedad, la espiritualidad mariana en el magisterio latinoamericano previa a Puebla, en la espiritualidad mariana presente en la tercera conferencia episcopal, María, centro de evangelización latinoamericana, María, modelo de espiritualidad y de fe, María, rostro materno y misericordioso de Dios, María, voz de unidad entre el pueblo de Dios, la cercanía de María con el pueblo latinoamericano, María evangelizadora del pueblo latinoamericano, la devoción popular a María en Latinoamérica, el encuentro con María y expresión de fe y celebración, conocer a María en la espiritualidad mariana, experimentar la presencia de María en la propia vida y vivir la espiritualidad mariana, ¿no? Conclusiones y bibliografía. Son, como vemos, menos de 70 hojas de PDF, 75 creo por ahí. Entonces es un documento con mucha información bibliográfica, de estudio, de análisis, pero que nos permite compartir un gran avance. Yo quería enseñarles un testimonio, bueno, acá también hay otro, servicios de coinonía, donde dice, ¿no? De María Conquistadora, América Latina. Entonces, hay ciertas teologías de la religiosidad popular, habla sobre la Virgen, incorporación de María en América Latina, la maternidad popular, María en América Latina, ¿no? Oraciones. Entonces, acá hay una adaptación del cardenal Pironio, y muy interesante, ¿no? Y finalmente creo que este es un testimonio feo, fuerte, porque es, primero porque es real, ¿no? Y segundo, por la tristeza de una persona joven, famosa de repente en su medio. Entonces, escuchemos a esta chica que dice Mariana Enríquez, ¿no?
Supongo que la muerte me produce mucha ansiedad y trato de exorcizarla escribiéndola. Entonces, así como esta joven, o señorita que no, pues, no es una persona, pues, ¿no? Mayor, supuestamente llena de vida, etc., 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 es el testimonio de muchos de nuestros jóvenes, muchas de nuestras personas, muchas de nuestras mujeres, ¿no? Que si bien es cierto, escuchan y, y dejan que muchos de los discursos de violencia, de género, de lucha, las interpele, pero no para generarle algo positivo, no para generarle esta sintonía de amor, de beneplácito, de cariño, de calma, de sosiego, de humildad, de justicia, de paz, de amor, de mansedumbre, de piedad, de ciencia infusa también, que tenía la Virgen y los santos, ¿no? Como decían en los textos, que es verdad que nosotros también no caigamos en el ejemplo reduccionista y minimalista de situarnos solo a la Biblia, de desconocer la riqueza de nuestra tradición, porque hay una gran tradición universal y también nuestras tradiciones de cada una de nuestras iglesias nacionales y de nuestras iglesias locales, ¿no? Cuánta riqueza, cuánto dinamismo. Al mismo tiempo, por ejemplo, ya no ha habido mucho tiempo porque ya está muy largo. Hay este librito que quería compartirles, me costó creo que 6 soles en una librería cuando todavía se podía salir la cuarentena, ahí por el parque universitario, en el cual son los santuarios de la Virgen María, apariciones y advocaciones, ¿no? Entonces, como buenos hijos, miremos el mismo ejemplo del hereje de Lutero. Ni siquiera un hereje en esas épocas, ni siquiera un hereje que por poderes políticos, que por intereses, niega a la madre, ¿no? Obviamente negó a la otra madre, a la iglesia. Y que sea pues la figura de María Santísima esa figura que nos una, que nos anime, que nos aliente, hoy, ayer y siempre. Continuemos ese mensaje de San Juan Pablo II, Totus tu, ego sum, María Virgo, vírgenes, ¿no? Yo todo tuyo soy, María Virgen de las Vírgenes. En esa consonancia con la Escuela de los Santos de San Griñón de Montfort, en esa obra que le permitió a él dejar de tenerle miedo y arraigarse y mandarse, como se dice en la vía mariana y de la espiritualidad mariana. Que esos temores, que esas limitaciones, y que entendamos, María, como lo hemos recibido en los cursos de Mariología que por ahí hemos recibido de algunos hermanos, que también hoy día aprovecho para saludar a los padres Jorge López, Carlos Rosell, Miguel Ángel Basalo, y tantos sacerdotes, hermanos, hermanas que en el mundo entero hacen o sus sacramentos, o sus ordenaciones sacerdotales, o sus aniversarios devotos. Porque esta fecha es una fecha que, a pesar de los años de ataque a la iglesia, de ataque a la tradición católica, no se puede desarraigar del pueblo, ¿no? Me hace recordar en un ámbito muy distinto, porque es más limeño, al Señor de los Milagros, ¿no? Yo no sé ya, porque ya ahora con esto de los feriados, que ya no se sale, que bueno, casi nadie sale, y algunos salimos poco, si el 18 o 19 de noviembre será feriado o no. Pero como decíamos y como se sabía, ¿no? En Lima salía el Señor de los Milagros, y tal vez después de muchos años sea este el único año que no haya procesión. Pero no quiero vaticinar nada negativo, por el tema de salud, obviamente, no por el tema de fe, pero en Ecuador y en otros lugares de Latinoamérica, cuando ha habido procesiones mucho más pequeñas que el Señor de los Milagros, la gente ha salido. Entonces, a tener cuidado. Acá se ha violado el estado de excepción por el aniversario de uno de los equipos de fútbol más importantes, ¿no? Universidad de Deportes, por sus 96 años. Yo elogio que los partidos se gocen y se disfruten, pero si un partido nos puede exponer a poder arriesgar la salud nacional, con cuanto más razón aquella fe sencilla de muchos de nosotros
que no entendemos, ¿no? Que está bien que el Señor nos cuide y nos salva, pero el Señor no nos eh, va a cuidar de la provocación también a buscar la enfermedad. Que seamos también responsables de nuestros actos y de nuestro actuar, porque las cosas son claras, las leyes de la naturaleza son claras, el desarrollo de la ciencia es clara. No podemos ir buscando, y como recordábamos en las tentaciones de Cristo, ir provocando a nuestro Señor en cada acto concreto. Si sabemos qué es lo que debemos hacer, si sabemos qué es lo que debemos evitar, no hagamos lo contrario, porque ya no será Dios quien nos abandona, sino nosotros que nos abandonamos a nosotros mismos y le estaremos echando la culpa a Dios cuando en realidad la estamos tentando. Acordémonos que María era perfectamente obediente a los planes de Dios, pero porque también estaba en una intimidad con Él. Nunca actuó de forma diferente al actuar de Dios, pero era porque era consciente plenamente, o en la medida de que humanamente era posible, de lo que Dios quería para ella y para los suyos, porque estaba atenta, como decía los hermanos de Lázaro, a los pies del Maestro, ¿no? Entonces, que esa actitud también de María la tengamos nosotros. No va a estar Dios aplaudiéndonos cada acto que hagamos, porque estaremos actuando como nosotros mismos y no como Él quiera. Entonces, quedará pendiente para más adelante, de repente la otra semana o estos días, la publicación del actual americano y latinoamericano de por qué María es tan importante en nosotros. Pero entendamos por qué. Ella era perfecta discípula y fue premiada por la maternidad por eso. Y como buena madre, era también perfecta discípula. Era un dinamismo diferente, único. Ella misma tiene una triple relación con Dios, ¿no? Hija del Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Una relación que ninguno de nosotros, por más cercanos que estemos a Dios, tenemos. Y que de alguna manera también nos tiene que invitar a pedir con humildad, imitarle lo que sea posible. Porque tal vez María, a diferencia de otros santos, y creo que evidentemente, a diferencia de todos los apóstoles, no estaba en los lugares públicos y de avanzada. Y eso al menos a los varones nos debe servir para entender que no siempre se está expuesto a los aplausos de la gente ni a las críticas, pero se puede trabajar mucho desde el aparente silencio, ¿no? Ella tenía una misión única, tuvo una misión única y la cumplió y la cumple hasta ahora de manera excepcional. Y todo porque se entregó a Dios, ¿no? No porque estudiase mucho, no porque se preparase mucho y definitivamente no porque confiase nada en sus virtudes, ¿no? O sea, ella era siempre una... Y eso creo que hay que rescatar, tanto del lado varonil, masculino, como del lado de la mujer. Hoy en día, en donde se proclama la igualdad, nos hemos olvidado de un principio que en realidad es el que tiene que primar. Hombre y mujer no somos iguales, en el sentido de que si fuéramos iguales, sí tenemos semejanzas, pero las semejanzas implican también diferencias. Somos más que todo complementarios en muchas cosas. Y hay que entender eso. El día que entendamos que una mujer ve cosas que yo no veo como hombre, estaremos bien. Mientras no acepte eso, nos va a estar costando cierta actitud cristiana de humildad, pero también de sinceridad, ¿no? Una cosa es quedarse callado y otra cosa es aceptarla, entenderla. Otra vez con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras madres, podemos hacerlo más sencillo, pero no, siempre yo creo que la soberbia está ahí para evitarnos hacer ese allanamiento con las personas más alejadas, ¿no? Y esa es la gran dificultad que la pandemia nos ha enseñado. No confiamos en los demás, ni siquiera en lo que desconocemos, menos en lo que conocemos, ¿no? Entonces, la humildad y el principio de solidaridad, como nos enseña el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y el bien común debe volver, pues eso es lo que unifica al cristiano, lo que busca que el cristianismo haya. Bien común, solidaridad. Si no hay eso, no podemos pretender que se instaure el reino de los cielos como lo quería de manera adecuada nuestro Señor Jesús, que ya estaba acá, que ya acá este reino, pero que tenemos que ir construyéndolo. Entonces, amigos, eso es, bueno, por ahora todo. Igual les invito, les agradezco por la participación
por los aportes, por la motivación para reflexionar y porque cada vez crezcamos en la comunidad de siervos de la teología, pero también de alguna manera nos apoyemos, ¿no? Porque yo creo que este momento también es de estar afectivamente cerca, ya que físicamente estamos lejos, incluso entre los familiares cercanos físicamente estamos lejos, ¿no? Y ese es un mal que, digamos, como cristianos no nos podemos permitir, porque el cristianismo siempre vive en comunidad.